y compañeros, les voy a presentar el instrumento PLO-DDNL, que es una prueba de lenguaje oral que permite diagnosticar el desarrollo de los niveles lingüísticos para destacar o verificar la presencia de un trastorno del desarrollo del lenguaje. Los integrantes del grupo son Camila Alvarado, Nicolás Ibáñez, Maritza Salazar, Romina Varela y que les habla Gabriela Rojas. Para contextualizar, definiré TDL. El TDL, más conocido como TEL, es el trastorno del neurodesarrollo que según el DSM-5 manifiesta dificultades persistentes en la comprensión, adquisición y expresión del lenguaje. La prevalencia de este trastorno del lenguaje a nivel nacional es de un 4% y a nivel mundial afecta a un 7,4% de la población infantil. El TDL es frecuente en niños de 3 a 7 años, afectando diversas áreas de aprendizaje, como la lectura, la escritura y las matemáticas. Dentro de las áreas afectadas encontramos los aspectos psicológicos o cognitivos en donde manifiestan disminución en la atención, memoria de trabajo, procesamiento verbal, además de dificultades para planificar, secuenciar y resolver problemas. En aspectos lingüísticos, muestran errores de simplificación fonológica, dificultades para repetir y articular algunas palabras, en especial las nuevas y las largas. Además, muestran intangibilidad del habla, dificultades en el nivel léxico-semántico en la asociación de significados como la organización y selección de palabras, ordenamiento de las ideas y léxico reducido. También muestran dificultades propias del nivel morfosintáctico como estructuración y manipulación de palabras dentro de una frase, además de un notable déficit en el reconocimiento de contextos y contenido implícito relacionándose con el plano pragmático. En el esquema, la presentación se guiará de la siguiente estructura. Comenzaremos con el objetivo de la presentación, luego pasaremos a la metodología, también analizaremos la metodología de nuestro instrumento PLO-DDNL y su procedimiento, y finalmente se presentarán las conclusiones, sugerencias y las referencias bibliográficas. El objetivo de la presentación es exponer la construcción del instrumento destinado a diagnosticar la presencia del trastorno del desarrollo del lenguaje. El instrumento se llamó PLO-DDNL, Prueba del Lenguaje Oral, Diagnóstico del Desarrollo de los Niveles Lingüísticos. Metodología. El instrumento diseñado por los autores de la investigación se denominó PLO-DDNL, lo que significa Prueba del Lenguaje Oral, Diagnóstico del Desarrollo de Niveles del Lenguaje. Para comenzar la creación del instrumento se analizaron los siguientes instrumentos internacionales que sirvieron como base: la evaluación de la inteligencia WIS-5, la prueba de vocabulario Peabody 3, y las baterías del lenguaje ITPA 3 y SELF 5. Se tomó como edad de inicio del test los 6 años, ya que en esta edad los niños son capaces de realizar y entender órdenes simples y complejas, asociadas al lenguaje comprensivo, y también son capaces de expresarse con un lenguaje adecuado. El límite de edad para la realización de este test son los 14 años 11 meses, ya que esta edad se relaciona con el cierre de la educación básica. El instrumento consta de 4 partes, 12 ítems, 12 subítems con 5 actividades cada uno, las que evaluarán los niveles fonológicos, léxico, semántico, morfosintáctico y pragmático, evaluando cada nivel en un apartado diferente del test. En la aplicación, para proceder a la aplicación del instrumento PLO-DDNL, es necesario que se le informe a través de un consentimiento informado al evaluador y a su apoderado, tutor, en qué consiste y cómo será la evaluación, ya que sin la aprobación del documento no se puede evaluar al estudiante. Luego se comenzará a aplicar el test en una sala cómoda, sin distractores acústicos ni visuales y con un mobiliario adecuado para que la aplicación no se vea afectada por otras variables y su resultado no sea intervenido de alguna forma. Se requerirá de 2 de los investigadores, uno que digite las respuestas y otro que tome el tiempo.
Se utilizarán entonces el instrumento como tal y una pauta de respuesta para cada participante. Para esto se dispondrá de 2 sesiones de trabajo de entre 60 y 90 minutos por cada participante. La puntuación es la siguiente: 1 punto por respuesta correcta y 0 puntos por respuesta incorrecta, obteniendo un total de 80 puntos y adjuntando a cada respuesta el tiempo en que tarda el estudiante en responder, aplicando las 2 pruebas en sesiones de trabajo. Una vez finalizada la aplicación del PLOS de DNL, es importante felicitar a la muestra por su desempeño, agradeciendo a los participantes por su participación y colaboración. Instrumento. Nivel fonológico. Este apartado del instrumento del nivel fonológico está orientado a la evaluación de la interpretación que el niño hace a partir de enunciados dichos por el evaluador. Se conecta directamente con la memoria auditiva. Este apartado se divide en 2 ítems: dimensión comprensiva y la expresiva, y se definió por objetivo determinar el reconocimiento de sílabas, palabras u objetos a partir del lenguaje hablado por el evaluador. En dimensión comprensiva tenemos la actividad de identificar la sílaba, en donde el evaluador dirá una sílaba y mostrará una lámina con 4 sílabas en ella. El niño debe indicar con el dedo qué sílaba escuchó. Por ejemplo, acá pueden preguntar qué sílaba escuchaste y el niño tiene que indicar con el dedo. Luego mostrar la lámina. Luego está la dimensión expresiva, en donde tenemos 2 actividades. Primero, la articulación-repetición. Aquí el evaluador dirá diferentes palabras que deben ser repetidas por el sujeto evaluado para identificar la pronunciación de los fonemas y la fluidez. Por ejemplo, el niño tendrá que repetir gato después del evaluador. Y segundo, la actividad de eliminación de sonidos, en donde el evaluador preguntará al sujeto qué palabra se formará al eliminar un fonema en ella. Por ejemplo, si a palta le quito el fonema L, ¿qué palabra se formaría? A nivel léxico-semántico. Esta parte del instrumento se relaciona con el vocabulario que posee el niño y las subcategorías que ha logrado establecer. En este nivel pueden ser reforzados mediante la denominación de objetos. Dimensión del lenguaje pasivo. Esta actividad el evaluador presentará una figura no cotidiana al niño y él debe nombrar a qué objeto corresponde. Por ejemplo, acá en la imagen, ¿qué objeto es el de la imagen? En la dimensión del lenguaje activo, el evaluador presentará un objeto cotidiano al sujeto y debe nombrar qué es. Por ejemplo, ¿qué objeto es el que ves en la imagen? Y acá sale, por ejemplo, un cuaderno. También en este apartado, en el anterior, se analizarán las relaciones de sinonimia y antonimia. En relaciones de sinonimia y antonimia, en sinonimia el objetivo es evaluar el dominio de las relaciones de sinonimia a partir de los enunciados. El evaluador leerá un enunciado y el niño debe reemplazar por un sinónimo. Por ejemplo, los niños estaban jugando con un auto. ¿Cuál es el sinónimo de auto? Puede ser coche, carro, automóvil o vehículo. En relaciones de antonimia, el objetivo es evaluar el dominio y comprensión que el niño posee sobre la antonimia. Aquí el evaluador leerá un enunciado y el sujeto debe reemplazar por un antónimo. Ejemplo, Juan es muy alto. ¿Cuál es el antónimo de alto? Puede ser pequeño, bajo, chico, etc. Relaciones de hiperonimia. Aquí el objetivo es evaluar si el escolar puede agrupar elementos en una categoría mayor de significado. El evaluador presentará una lámina con 3 elementos que pertenecen a una categoría y el niño debe reconocer la categoría o hiperonomio. Por ejemplo, le decimos al niño: imagina que tenemos que guardar estos elementos en un cajón. ¿Qué nombre le pondrías al cajón para poder identificarlo? Él debería ponerle cajón de herramientas. Relaciones de hiponimia. Acá el objetivo es evaluar la capacidad de reconocer y nombrar elementos de una categoría superior. El evaluador mencionará un hiperonomio
o categoría y el niño debe nombrar al menos 3 hiponomios de esta categoría. Por ejemplo, si le digo la palabra cocina, ¿qué elementos piensas que pertenecen a la cocina? Él debería mencionarlos. Por ejemplo, sartén, olla, tetera. Nivel morfosintáctico. Bueno, la morfosintaxis es el nombre que recibe la organización de las palabras de una frase. El objetivo de este apartado es evaluar a nivel morfológico sintáctico dificultades en las marcas morfosintácticas de diferentes enunciados. En el caso de la morfología, el evaluador dirá un indicador oral al que se espera que el niño realice un cierre según el contexto del enunciado. Por ejemplo, completa con lo que sigue, pequeño, más pequeño, y debe completar, por ejemplo, con pequeñísimo. En cuanto a la sintaxis, el evaluador dirá una oración que es sintácticamente correcta, pero semánticamente ilógica, y el niño debe identificar la parte errónea. Por ejemplo, el mar azul está cansado. ¿Qué palabra es la que incorrecta? El estudiante debe poder identificar la palabra. Nivel pragmático en la dimensión comprensiva. El objetivo de este apartado es identificar que en el niño el reconocimiento de marcadores contextuales en láminas, situaciones y otras personas. Acá el evaluador le mostrará una lámina al niño de expresiones faciales y él debe poder reconocer la emoción que se muestra en la imagen. Por ejemplo, le diremos al niño, ¿qué emoción está en el medio en la primera línea? Y el niño debe poder reconocer la imagen que está ahí. Dentro de esta parte también tenemos el nivel pragmático en su dimensión expresiva. El objetivo será identificar el correcto uso de marcadores contextuales y elementos pragmáticos en la entonación o énfasis de las oraciones. Por ejemplo, a los niños de 6 a 9 años el evaluador dirá, ¿qué haces cuando llegas a un lugar? Y el niño debe responder como referencia, yo saludo a todos o solo saludar. Pueden claramente haber otras opciones, pero debe poder responder como referencia. Por ejemplo, en los niños también de 10 a 14 años, el evaluador dará una tarjeta con unas frases o exclamaciones o preguntas que el niño debe vocalizar y expresar según el enunciado. Finalmente, estos 4 apartados permitirán evaluar el desarrollo de los diferentes niveles del lenguaje en un niño con sospechas de TEL. En base a ello y las puntuaciones obtenidas se podrá desarrollar un informe completo y detallado del desarrollo del lenguaje que posea un escolar entre los 6 y 14 años de edad. En conclusión, en la investigación comenzamos abordando el trastorno específico del lenguaje, pero mediante el proceso investigativo se prefirió el uso del término TDL o trastorno del desarrollo del lenguaje, pues el lenguaje es un aprendizaje cognitivo de nivel superior. Además, según el Consenso Latinoamericano para Trastornos del Espectro Autista y Trastorno del Desarrollo del Lenguaje, el término TDL debe ser utilizado ante dificultades durante la infancia para comprender y usar cualquier modalidad del lenguaje. Comprendimos que para evaluar e identificar una dificultad del aprendizaje como trastorno del desarrollo del lenguaje es necesario abordarla de manera diagnóstica y psicopedagógica, en donde debemos evaluar al escolar en ambas dimensiones. Estas evaluaciones están expuestas en el decreto 170, el cual orienta todo el proceso asociado a la detección e intervención para poder manejar de manera óptima cada caso en particular. Durante la evaluación diagnóstica se recopilan los datos necesarios sobre el estudiante para poder intervenir con esto de mejor manera su proceso educativo, y por otro lado, con la evaluación psicopedagógica se logra ampliar el radio de acción enfocándonos en las diferentes fases y contextos asociados a los estudiantes. En la parte de los instrumentos comprendimos que para identificar la presencia de TDL en un niño existen diversas pruebas o instrumentos estandarizados que deben ser aplicados para evaluar
al nivel del desarrollo del lenguaje y que acorde a los resultados de estos test se procede a planificar mediante un equipo multidisciplinario la mejor intervención y adecuaciones curriculares que ayudan a sobrellevar la barrera de aprendizaje. También analizamos mediante una revisión bibliográfica los instrumentos internacionales que evalúa el TDL y a raíz de las estructuras y ámbitos de investigación de estos instrumentos nos orientamos en la creación de nuestro instrumento llamado PLOS de DNL, el cual consideramos batería del lenguaje ya que evalúa cada nivel del lenguaje de manera particular. Finalmente, durante la investigación se diseñaron instrumentos informales como la anamnesis y pautas de observación en el aula y recreo, quedando una simulación de su aplicación y posterior creación de informes sobre ellas, en donde se explican los aspectos positivos, negativos y los no observados, aclarando conductas propias del estudiante y definiendo rutinas por las que él pasa, incluyendo la forma en la que se desenvuelve según el contexto. Es por esto que este trabajo investigativo nos forjó nuevas habilidades, las cuales nos permitirán mejorar nuestro quehacer en actividades docentes. En sugerencias, debido a la situación actual de pandemia del COVID-19, no se logró aplicar el instrumento, por lo que no alcanzamos a determinar su confiabilidad. No alcanzamos a comprobar si era adecuado o no el rango etario o si el tiempo destinado para su aplicación es pertinente. Es por esto que sugerimos que para futuras aplicaciones se verifique si las actividades son aptas para evaluar el TDL y si realmente son efectivas. Además, se propone diseñar diferentes pruebas que evalúen de forma específica cada uno de los niveles y el menor tiempo de aplicación, para no sobrepasar los recursos atencionales del estudiante y evitar alteraciones de datos debido a este factor. Aquí se encuentran las referencias bibliográficas, la contraportada y muchas gracias por su atención. Esta fue nuestra presentación.